El juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución política, los actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y actos u omisiones de las autoridades de los estados o Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos y las garantías. Según Ignacio Burgoa, el amparo es un juicio o proceso que se inicia por la acción ejercitada por cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales, federales, contra todo acto de autoridad que le causa agravio en su esfera jurídica y se considera contrario a la Constitución. La historia del juicio de amparo remonta sus inicios al proyecto de la Constitución para el Estado de Yucatán a finales de 1840, que fue elaborado por el jurista Manuel Crescencio Rejón, donde fue utilizado por primera vez el término amparo. Tiempo después, el juicio de amparo se plasmó con la colaboración de Mariano Otero en el Congreso Constituyente sobre el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, con lo que se estableció el juicio de amparo a nivel federal, para después plasmarse en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Además, este juicio es reglamentario finalmente en la Ley Orgánica Constitucional sobre el juicio de amparo. Los juicios de amparo pueden ser indirectos o directos. Los indirectos proceden contra leyes, tratados internacionales y en general contra normas de observancia general y abstracta, contra actos emitidos dentro de un juicio que afecten de manera irreparable derechos sustantivos del gobernado, contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, incluyendo actos para ejecutar una sentencia, contra actos que afecten a terceros extraños a un juicio y contra actos que no procedan de autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Por otra parte, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, sentencias o laudos que pongan fin a un juicio sin ser definitivas, sentencias interlocutoras que no admitan recursos o bien cuando ya se hayan agotado, y en las violaciones en el procedimiento del juicio. Todo esto nos lleva a lo sucedido en el caso del Campo Algodonero, en octubre del 2001, cuando la joven Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, pobre, migrante interna, desapareció mientras se trasladaba de su hogar a una casa donde laboraba como empleada doméstica. Poco después, el 7 de noviembre, fue hallada asesinada en un sitio llamado Campo Algodonero. Las irregularidades e inconsistencias en el caso están presentes durante la investigación de la desaparición y después de haber conocido su muerte. Vamos a denunciarla como desaparecida. Las autoridades me dicen no podemos darla como desaparecida, aun cuando ellos sabían lo que estaba pasando. Y ellos me dicen no, búscala, por ahí está con el novio, se fue con el novio, con los amigos, porque así son todas de bajas. La autoridad nunca hizo un ADN para identificar los cuerpos de estas mujeres. Siempre tomó en cuenta la declaración de estas presuntas personas responsables de estos delitos y dio por hecho de que eran los nombres que ellos habían aportado, esas eran las víctimas. Los supuestos asesinos pues no eran, habían sido torturados y eso totalmente desestimaba. Eso fue lo que el caso lleva a que se lleve a la Corte Interamericana. Es ahí donde la autoridad se ve obligada a abrir de nueva cuenta una investigación para ver entonces ahora quién es el responsable de estos 8 cuerpos. Fue cuando vinieron en el 2004 el equipo de Argentinas Forenses para poder estar haciendo las muestras que pudieran ser
reales, de saber realmente, porque a muchos les dijeron, este es la osamenta, ¿tú cómo vas a saber si esa no es tu hija? Yo voy con las antropólogas y hablo con ellas y me dicen, es que no has metido la documentación ni solicitud. Claro que yo metí todo. Entonces me dicen, pues no hay nada. Entonces van y hablan, pues no, que se había perdido. Entonces tuve que volver a juntar los documentos, tuve que volver a hacer trámites para hacer la petición de la exhumación. Me lo vuelven a perder. A la tercera vez, entonces ya voy yo con las antropólogas y hablo con ellas. Y le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo quiero que usted esté presente cuando yo haga esos trámites. Y de ahí les entreguen a ustedes toda la documentación. El 6 de marzo del 2002, Irma Monreal, madre de la víctima, y la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana presentaron denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a la Convención de Belém do Pará, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Declaración Americana. El 25 de febrero del 2005, la Comisión Interamericana declara la admisibilidad del caso. Este año se nombra a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos como competicionaria. Mediante el informe número 2807, la Comisión Interamericana decide acumular los casos de Laura Berenice Ramos Monarrez, de 17 años, Claudibeth González, de 20 años, y Esmeralda Herrera Monreal, asesinatos que ocurrieron en la misma ciudad, conocidos como los casos del campo algodonero. El Estado solicita la prórroga de 18 meses para dar cumplimiento a una de las recomendaciones y que se reconozca y acepte el cumplimiento de las demás. El 3 de julio, la Comisión Interamericana informa que ha concedido al Estado una prórroga de 4 meses, quedando suspendido el establecido en el artículo 51 de la Convención Americana para elevar el caso a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 4 de noviembre una demanda contra México en el caso Campo Algodonero. El 26 de diciembre de 2007, la Corte Interamericana notifica la aceptación del caso y, en febrero de 2008, se presenta la demanda por medio del escrito de argumentos, solicitudes y pruebas formulado por las madres de las víctimas y otras organizaciones civiles. Yo y las otras dos mamás lo aceptamos a sabiendas de que pues podía llegar hasta allá o no lo podían ni recibir, o si lo recibían ni siquiera la abrieran. Entonces ellos nos ayudaron a elaborar la denuncia de puño y letra de nosotros, así con faltas de ortografía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 16 de noviembre de 2009, emite sentencia contra el Estado mexicano, señalando, entre otra cosa, que el Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal en perjuicio de Claudibeth, Laura Berenice y Esmeralda Herrera. Al momento en que los restos mortales fueron localizados, las autoridades no tomaron las precauciones suficientes para resguardar el lugar y las evidencias materiales de los hechos, lo cual obstaculizó e indujo a errores en las investigaciones iniciales. El Estado mexicano reconoce su responsabilidad e irresponsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, cuya consecuencia fueron la pérdida de vidas humanas y la devastación de familias enteras. Por ello, pedimos perdón. Con la muerte de Esmeralda y con mi lucha de llevar el caso hasta donde fuese, logré algo. Que más mamás no estén en mi lugar. Que más mujeres no estén en el lugar de mi hija. Que nadie muera como ella. Eso es lo que yo espero del mañana. Otra vez golpea
alma destrozada, ¿dónde están las promesas de amores? No hay sonrisa en mi cara, es más, esta no es mi cara. La vida me cobró muy cara todas mis malas decisiones, y hoy no sé si llorar